bueno, ya para terminar mi participación en el módulo de imagen cardíaca, vamos a concluir con el tema de angiotomografía cardíaca más allá del análisis coronario, para ver los puntos fuertes de lo que sería un estudio cardíaco por tomografía. Ya el doctor Cruz, mi compañero, nos dio una exposición rica en lo que sería toda esta utilidad en la actualidad para valorar las estenosis de las arterias epicárdicas y toca ver un poco de cuáles son los otros usos que le podemos dar a este estudio de imagen no invasiva. Una vez más, no tenemos conflictos de interés y como recordarán todos los pacientes que veamos son casos o del Instituto Nacional de Cardiología o del Hospital de Cardiología del Centro Médico Siglo XXI. Entonces, la imagen no invasiva cardíaca es un reto, siempre ha sido un reto. ¿Por qué? Porque pues el corazón es un órgano que siempre está en movimiento y es un órgano que no queremos que se detenga para nuestro estudio. No es como cuando estudiamos el parénquima pulmonar, que el paciente, si es que existe la posibilidad, nos apoya con una apnea. Cuando estudiamos el encéfalo, que en realidad pues el movimiento básicamente es nulo, con tal que no mueva la cabeza, podemos tener buenas imágenes, buena calidad de imágenes. El corazón como tal es un órgano que no podemos detener. Y además de eso, las estructuras que valoramos son estructuras milimétricas, ya sea si queremos ver las válvulas, si queremos ver algún tipo de comunicación, algún tipo de alteración. Este conjunto tanto de movimiento como de pequeñas estructuras vuelve un órgano sumamente difícil de estudiar por una imagen no invasiva. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en las últimas décadas? Ha sido de innovación, ha sido de poder juntar características de adquisición y de postproceso para poder obtener unas imágenes de calidad diagnósticas. Vamos a ver un poco de qué necesitamos para que este estudio sea de la mejor calidad. Fuera de lo que sería el estudio de coronarias, también para el estudio como tal cardíaco, necesitamos que el paciente tenga una buena preparación. Como podemos ver aquí en esta gráfica pastel, el mayor porcentaje de éxito de tu estudio, de que tu adquisición sea de calidad, va a depender del paciente, más que de que si tienes el equipo adecuado y el personal capacitado adecuadamente. La mayoría recae en lo que sería cómo prepararse tú a tu paciente para este estudio, qué tanto orientaste adecuadamente este paciente para este tipo de estudios. Y vemos que tenemos indicaciones previas. Estos estudios, aunque no es como tal estudio coronario, sí conviene tener frecuencias todavía dentro de lo que se consideran bajas. No somos tan estrictos en lo que sería la frecuencia cardíaca como en el análisis coronario. Sin embargo, mientras menos sea el movimiento del corazón, mientras menos sea la frecuencia, obviamente la adquisición va a ser un poco más sencilla. Hay medicamentos o alimentos que puedan incrementar la frecuencia cardíaca de nuestro paciente, deberíamos de suspenderlo. Por ejemplo, cafeínas, refrescos, cualquier otro estimulante, suspenderse 12 horas antes. El ayuno que nosotros pedimos normalmente es de 4 a 6 horas. Pedimos no suspender líquidos porque muchas veces están tomando medicamentos que nos van a ayudar para la adquisición del estudio, como son los beta bloqueadores. Entonces es importante hacer ese énfasis de que los medicamentos no los debe de suspender. Entonces sí puede tomar agua, únicamente el ayuno, y ya viene siendo un poco relativo. Ya hemos visto nuevos papers de hace un par de años para la fecha que dicen que el ayuno en realidad no incrementa tanto la probabilidad de regurgitación de vómito del paciente, aumenta un poco más lo que serían los síntomas de náusea, pero pacientes que necesitan un estudio de urgencia, pues podemos omitir un poco lo que sería este ayuno. La frecuencia cardíaca, les repito, de preferencia valores meta, aunque aquí no somos tan estrictos para la adquisición como sí lo somos cuando valoramos un estudio coronario. Y por las contraindicaciones a los medicamentos, principalmente al yodo o a los medicamentos para bajar la frecuencia cardíaca. Nitratos, a diferencia de las coronarias, aquí no usamos estos medicamentos porque no queremos como tal hacer una dilatación vascular. Los accesos, sí debe ser un buen acceso. ¿Por qué? Porque necesitamos, para que un estudio sea de calidad diagnóstica, las guías nos dicen que debe de tener una pacificación de al menos 250 unidades Hounsfield, las estructuras intravasculares que queramos medir, que queramos estudiar. Para poder alcanzar estas cifras de atenuación, necesitamos una adecuada inyección. Entonces necesitamos que sea una canalización en pliegue, necesitamos catéteres de buen calibre, al menos que sean punzos 16 o 18, como son el verde o el de color rosa, para poder hacer inyecciones de 4 a 7 mililitros. Los punzos verdes, 18, nos aguantan bastante bien si están en pliegue, una velocidad de 6 mililitros por segundo, y los pulsos rosas nos alcanzan bastante bien para una velocidad de 5 mililitros por segundo. Esto es muy importante para el estudio cardíaco. Es importante tener inyectores de doble cabezal para poder hacer una inyección rápida de agua
que empuje el bolo de contraste, y las guías son muy específicas en que deben ser al menos 30 mililitros de agua posterior al contraste para empujar el bolo de forma adecuada. Y los agentes yodados obviamente deben ser de altas concentraciones, de 300, 350, 370 de preferencia. Tenemos que saber que el paciente pueda tener una adecuada posición, porque muchas veces pasan al paciente que no puede estar en decúbito supino, que no puede realizar ejercicios respiratorios, que no puede realizar apneas. Entonces automáticamente estos pacientes pues, son pacientes que van a dificultar el escaneo cardíaco y que el estudio puede bajar la calidad. El FOB que nosotros utilizamos es un FOB cardíaco muy centrado en el corazón, al igual que en las coronarias, o cuando queremos ver algunas alteraciones que también tengan que ver vasculares, nos podemos ampliar un poco hacia lo que sería arriba o abajo, pero el FOB normalmente lo mantenemos dentro del margen cardíaco. Y son estudios que también van sincronizados. Ya vieron con el doctor Miguel lo que es la sincronización con el electrocardiograma. Este es un estudio que también sí o sí debe ir sincronizado la mayoría de las veces. Los fármacos que usamos también pueden ser los beta bloqueadores, sin embargo, les repito, estos no son tan utilizados en este tipo de estudios. La sincronización, esta sí es muy importante, y al igual que en las coros, hacemos el mismo tipo de sincronización. Tenemos nuestro ciclo cardíaco, que lo vamos a dividir de R a R en un 100%, y dentro de este 100% va a entrar tanto la sístole en las primeras fases, como la diástole en las fases finales de este porcentaje. Las coronarias es importante, si tienen una buena frecuencia, se estudian dentro de la diástole. Estudios aquí que vamos a ver, por ejemplo, cuando queremos ver las venas pulmonares, tenemos que hacer un estudio dentro de la sístole, o si queremos ver las orejuelas, dentro de la sístole ventricular, porque es cuando la aurícula va a estar más llena, más grande, más dilatada. Esta gráfica me gusta mucho que la vean porque te habla de conforme va aumentando el ritmo cardíaco, conforme se va acelerando, vean cómo va disminuyendo, pero disminuye lo que sería el periodo final, la diástole. La sístole casi siempre se mantiene bastante homogénea en lo que sería su duración. Entonces es por esta razón que cuando son frecuencias altas tendemos a preferir sacar en la sístole, que sabemos que va a ser una fase más estable, a la diástole, que va a ser la fase que se vaya a estar acortando conforme se va acelerando el ciclo cardíaco. Todas las indicaciones igual son en base a la LARA, y hacemos una modulación no solo la sincronización del electrocardiograma, sino también en base al índice de masa corporal. Entonces, pacientes que tengan por lo general abajo de 30, podemos usar un kilovoltaje bajo con un miliamperaje lo más que nos permita nuestro equipo, alrededor de 500 miliamperes, 600 miliamperes. Hay equipos muy nuevos que tienen miliamperajes por arriba de 1000, que mejoran bastante la adquisición y que te permiten hacer un kilovoltaje bajo. Y este juego de kilovoltajes bajos y miliamperajes altos nos dan por lo general una dosis de radiación bastante baja a lo que nosotros estamos acostumbrados a obtener de una tomografía normal. Por ejemplo, los estudios que hacemos para valorar venas pulmonares o orejuelas, hacemos una adquisición a lo que sea una única fase sistólica, una adquisición prospectiva al 30-35%, con mínima dosis de contraste. Utilizamos alrededor de 40 mililitros de contraste, claro, con una buena inyección. Y estos pacientes están recibiendo alrededor de una dosis de 0.6-0.5 milisieverts, que son dosis bastante bajas para un estudio de tomografía. Y bueno, ¿cuándo hacemos una angiotomografía cardíaca que no sea coronaria? Ya vimos que la angiotomografía va a evaluar bastante bien las coronarias, vamos a poder evaluar la estenosis, vamos a hacer un análisis de vaso bastante preciso, podemos ver otras alteraciones, como en este caso que es un paciente con enfermedad de Kawasaki ya con afección coronaria. Pero ¿cuándo es que el paciente realmente puede ser beneficiado por un estudio cardíaco? Normalmente nosotros estamos acostumbrados a escuchar angiotomía coronaria. Tiene afección coronaria, ok, una tomografía. Pero nos centramos mucho en eso y a lo mejor no abrimos en nuestro panorama para qué otras utilidades tiene. Y no solo nosotros, también los clínicos luego bajan a preguntar a ver si este estudio podría ser de utilidad para la sospecha que tiene su paciente. Y vamos a ver para qué más sirven. Básicamente, yo, en mi experiencia, se los podría dividir en dos secciones. El estudio cardíaco de utilidad es prequirúrgico y postquirúrgico, o mejor dicho, preprocedimiento, porque no todos son cirugías, hay muchos procedimientos, vamos a ir viendo más adelante, preprocedimiento y postprocedimiento para su valoración. Y aquí les voy a poner un ejemplo de un congénito, que no es el caso, ya tuvimos nuestro módulo de congénitos, pero es un ejemplo bastante representativo de un paciente que tiene alteraciones en lo que sería
la conexión de las venas pulmonares, que un estudio de tomografía puede ver bastante bien dónde están conectándose las venas pulmonares en vez de lo que sería el atrio izquierdo, y es un estudio que el cirujano les dé mucha utilidad para poder valorar cómo va a ser la reparación. Es un estudio pre-procedimiento. Y post-procedimiento, ya cuando este paciente fue arreglado y fue una redirección del flujo de las venas pulmonares que iban hacia lo que sería la vena cava superior, ahora ya lo pueden regresar a lo que sería el atrio izquierdo. Y este es un estudio post-procedimiento. Digo, no vamos a ver congénitos, pero es un ejemplo bastante ilustrativo de qué es lo que les quiero dar a entender de la utilidad de la tomografía. ¿Para qué sí lo vamos a utilizar y si es fundamental la tomografía? Pues bueno, por ejemplo, para los protocolos de TAVI. La TAVI es cuando hay un implante valvular de lo que sería la válvula aórtica transcatéter, o sea, por intervencionismo, no quirúrgico. No entra el equipo de cardiotorácico, sino el equipo de hemodinamia. Y la tomografía tiene aquí un papel fundamental porque la tomografía es la que va a estar midiendo todo lo que sería el anillo aórtico, la altura de las coronarias, la altura del tracto de salida, la dilatación, la cantidad de calcio, la morfología de la válvula, etcétera. Todas las medidas necesarias para poder elegir la válvula adecuada de este paciente, que no vaya a ser una válvula chica, que no vaya a ser una válvula grande que después pueda presentar endofugas o desplazamientos o cualquier otra alteración que se rompa, que haga un mismatch, etcétera. Todas estas medidas son hechas por tomografía. Entonces, este es un estudio angular para todos los pacientes que van a pasar a una colocación de válvula transcatéter, que son bastantes en promedio. Y aquí quiero compartirles, estos son los reportes que yo hago en el Hospital de Cardiología. Este es el reporte final, así quedan los estudios de tomografía. Pueden observar cómo yo al hemodinamista le menciono cuánto mide el anillo, cuánto es el diámetro, cuánto es el perímetro, cuántos son los diámetros promedios. Si tiene calcio es importante porque depende del calcio del agarre que puede tener la válvula cuando usen una válvula autoexpandible o una válvula que necesite balón. Son todos estos factores importantes para poder seleccionar una válvula. Índice de excentricidad para ver la eficiencia que va a poder tener esta colocación de válvula. Medimos también el tracto de salida, 5 milímetros por debajo de la válvula, vamos por debajo y medimos lo que es el tracto de salida. También una parte importante porque la válvula como tal muchas veces no queda en el anillo, ya dependerá del hemodinamista donde decida dejarla, a qué altura. Como tal, el anillo no es un espacio real, no es una estructura virtual que se forma por los senos de Valsalva, las comisuras, el último implante más bajo que tienen los senos de Valsalva. Esa estructura virtual no es como tal algo fibroso, algo muscular. Entonces hay que hacer todas estas medidas. Las alturas de las coronarias también es importante para que no vaya a existir alguna oclusión de los ostiums. Por arriba de 10 milímetros de altura los hemodinamistas trabajan sin ningún problema. Medimos también los senos de Valsalva, los diámetros, la cantidad de calcio, la altura de los senos de Valsalva también es importante y la unión sinotubular. Como tal de la valva, hacemos una medición de puntaje de calcio como el que se hace de las arterias coronarias, pero de lo que sería la cantidad de calcio valvular. Vemos el área de apertura, si existe o no una alteración de coaptación también se pueden medir, pero lo principal es el área de apertura. ¿Por qué? Porque es un parámetro para saber si un paciente puede ser seleccionado para TAVI o no. Válvulas por abajo de un centímetro cuadrado son áreas valvulares severas y críticas por abajo de 0.6. Entonces es cuando pueden ser candidatos o no a la colocación también de TAVI. También la cantidad de calcio influye, entre otros muchos factores como edad del paciente, comorbilidades, etcétera, que ya decide el Heart Team cuando se une. Hacemos una valoración completa también de la aorta. ¿Por qué? Porque recordemos que van a hacer una entrada vascular por hemodinamia. Normalmente venimos todas hasta las femorales. Si existe mucho problema, también se miden las arterias subclavias. Sin embargo, es difícil que entren por accesos claviculares a la hora de liberar la válvula. Las angulaciones no son las ideales. Siempre intentamos que sean abordajes femorales. Entonces, pues si existe enfermedad aterosclerosa, placas que puedan ser vulnerables, es importante también mencionarlo para que el hemodinamista pueda tener una adecuada intervención. Hacemos medidas también como tal del corazón, las funciones, las medidas. Hacemos otras medidas de las arterias coronarias, aunque no es el estudio dedicado como tal, se puede ver como tal las alteraciones para ver si este paciente sí va a ser candidato o si también tienen que hacerle alguna otra intervención en un mismo tiempo.
Y al final también queda así un resumen, le damos todas las medidas de lo que sería todo el anillo, los senos, la aorta ascendente también es importante para ver si va a poder quedar. Hacemos todas las medidas, corroboramos con fórmulas que sacamos, hacemos las mediciones de diámetros, las áreas, el área derivado del diámetro, el área derivado del perímetro, todas esas medidas las hacemos. Hacemos también importante la angulación para saber si, qué tipo de liberación van a realizar, y hacemos también con las reconstrucciones volumétricas, podemos hacer unas proyecciones simulando la angiografía para ayudarle al doctor cuáles son los ángulos tanto caudales como laterales, etcétera, hacia la derecha o hacia la izquierda, lateral derecha o izquierda, que él puede utilizar de mejor manera para poder liberar esa válvula y así ahorrarle un poco de tiempo, un poco de radiación y un poco de contraste al paciente. Y se reportan tanto hallazgos incidentales como los hallazgos como tal de la válvula. Ese como tal son los reportes previo al TAVI. Posterior al TAVI también podemos realizar este estudio. Hay que ver complicaciones que tenga esta válvula, se les puede dar seguimiento. Este es un paciente que ya se le colocó la válvula TAVI y que aquí tiene un engrosamiento. Estos engrosamientos pueden ser, no son normales, son patológicos, pero pueden ser más o menos comunes. Son bien estudiados, por sus siglas en inglés se les dice HALT y HAM. HALT cuando hay solo un engrosamiento en la hipoatenuación y el HAM cuando hay una alteración en la movilidad. Entonces aquí vemos que hay una alteración, un aumento en la hipoatenuación, un engrosamiento de la válvula, sobre todo en lo que sería entre las valvas coronariana derecha y la no coronariana, y vemos que también cuando comparamos una fase con la válvula abierta y otra con la válvula cerrada, vemos que sí hay una alteración en su movilidad. Entonces es un paciente que tiene tanto alteraciones en el engrosamiento como en la movilidad. Es una válvula que ya no es funcional, que ya se debe de pensar en algún cierto tipo de reemplazo. Además podemos ver otras complicaciones. Este mismo paciente, de hecho, tenía aquí se le había hecho por el procedimiento, había tenido una lesión durante el procedimiento y se había hecho este pequeño aneurisma, esta lesión aneurismática por debajo de lo que sería el anillo hacia el tracto de salida. Vemos aquí como en una fase tiene cierto tamaño y en la fase diastólica aumenta, tiene un movimiento como tal de aneurisma. Entonces se pueden valorar otras complicaciones por el estudio de tomografía. No solo las prótesis valvulares como estas que acabamos de ver de las TAVIs, también las válvulas mecánicas son estudiadas por lo que sería la tomografía. ¿Qué podemos hacer por la tomografía? Bueno, podemos medir los ángulos de cerrado y los ángulos de apertura, podemos ver bastante bien los discos de las válvulas mecánicas para ver si hay una adecuada función, una adecuada movilidad y poder decirle al clínico cuando ya exista alguna alteración en la función de esta válvula que empieza a condicionar alteraciones en lo que serían los volúmenes y la clínica del paciente. También otras alteraciones que podemos encontrar, vemos este paciente, les pongo estas imágenes por un paciente que ya tenía datos de isquemia, ya está infartado, tiene aquí un adelgazamiento del septum hacia lo que sería apical, ya hay una porción aneurismática, o sea, esto es unas secuelas de isquemia. Entonces, al tener estas secuelas, pues la función del miocardio no es la adecuada. Y recuerden que cuando no hay una función adecuada, son pacientes que son propensos a empezar a hacer la formación de trombos. Y cuando valoramos su válvula mecánica en posición aórtica, vemos que existen dos hipoatenuaciones muy simétricas en lo que sería la parte interna de ambos discos, tanto el anterior como el posterior, que estas hipotenuaciones también impiden la movilidad adecuada de esta válvula. Se pueden ver también las reconstrucciones 3D y este paciente cuando lo pasan a quirófano pues le tuvieron que quitar la válvula, era una válvula que ya no estaba funcional y pues tenía aquí estas presencia, lo habíamos dejado como probables trombos, la verdad es que al final parecían más como panos, que se había un componente fibrótico que se había adosado ahí a los discos. Esta paciente lamentablemente falleció durante el procedimiento. Cuando retiraron la válvula tuvo una disección de lo que era el septum, el canal, y pues ya no hubo manera de rescatarla, pero estas eran las alteraciones que tenía la válvula. Era una válvula que ya no era funcional y la paciente como quiera ya no tenía una adecuada función de lo que sería la función ventricular izquierda. Dentro de las mismas válvulas podemos evaluar también las fugas paravalvulares. Estas normalmente se evalúan bien por eco, pero cuando existen dudas o cuando son muy grandes o cuando no saben si son más de una, la tomografía también puede ayudar bastante bien. Se ve la válvula, se ve la fuga que está pasando por un lado, es una fuga bastante grande, se miden los perímetros, diámetros, el área, se ve la hora, se dice una hora acorde a la vista del cirujano de dónde se encuentra esta válvula. Esto es muy enfocado a lo que era el eco cuando entre el cirujano para que sepa dónde va a estar la alteración por si es que se va a hacer una reparación con algún artefacto como un plug vascular.
entonces él sepa bien dónde va a estar ingresando con su equipo, ya sea un abordaje apical o un abordaje ya sea endovascular. Hay software actualmente que tiene muy buenas reconstrucciones en 3D, donde las reconstrucciones volumétricas, donde se puede ver bastante bien qué tanto es el tamaño y la alteración de la endofuga, a qué hora se encuentra, para que ellos puedan elegir si puede ser sellada con un plug sin tener que hacer un recambio valvular, que obviamente es un procedimiento mucho más complejo. Estas válvulas mecánicas, también con nuestras reconstrucciones volumétricas, actualmente podemos hacer reconstrucciones muy buenas de cómo es la válvula, si ven aquí como los discos, y no solo ahorita estamos viendo válvulas aórticas, esta por ejemplo es una válvula que se encuentra en posición tricuspidia, y la válvula tricuspidia es importante porque aquí en estas reconstrucciones podemos ver su posición, su situación con respecto a las arterias que la rodean. En este caso, que sería la tricuspidia, es importante ver cuál es su asociación con la arteria coronaria derecha, que es esta que observamos aquí. Esta es una válvula ya disfuncional. Como pueden ver, la aurícula derecha ya está bastante dilatada, está bastante prominente. Es una válvula que ya está haciendo un mismatch, ya quedó bastante chica al paciente, que se la puso en una edad muy temprana, y ahora obviamente hay que cambiarla, y es importante tener todos estos valores para ver el cirujano cuando entre no vaya a generar alguna afección de lo que sería la arteria coronaria. Y esta medición la hacemos bastante bien con nuestra tomografía. Hacemos planos ortogonales a lo que sería la arteria coronaria derecha, que aquí vemos que tiene bastante enfermedad aterosclerosa, y se hacen las mediciones de la distancia para ver que el cirujano pueda trabajar de una manera adecuada. También medimos la distancia de lo que serían los ventrículos, en este caso pues el ventrículo derecho, que es el que nos compete, y se hacen, cuando son tricúspides, también podemos evaluar, o tenemos que evaluar más bien, lo que sería la vena cava inferior, porque hay ciertas válvulas que tienen cierto anclaje o cierta entrada por lo que serían las venas cavas, y hay que ver también la distancia que tiene hacia la bifurcación con las venas hepáticas y los diámetros que tiene tanto en su unión cavatrial como en su unión con las venas suprahepáticas. Todas estas medidas, por la facilidad que tiene la tomo de mover las reconstrucciones volumétricas, pues son muy fáciles de realizar por este método de imagen. Otra utilidad prequirúrgica son los pacientes que tienen FA, que es la arritmia más común que va a enfrentar un cardiólogo de sus pacientes, con la mayor presencia que tiene la población. Y estos pacientes que tienen FA, fibrilación auricular, tienen ya por lo general larga data de tratamiento de anticoagulantes orales, y llega un momento en que estos pacientes dejan de ser candidatos por alguna razón a seguir tomando estos anticoagulantes y se vuelven muy propensos a generar trombos. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Pues bueno, se ha visto que los focos muchas veces de las fibrilaciones auriculares son o de las venas pulmonares principalmente, o después de la orejuela. Entonces, lo que hace el electrofisiólogo es entrar y hacer ablación de lo que sería venas pulmonares para poder así eliminar lo que serían los focos que condicionan esa fibrilación auricular. Entonces, para poder hacer esto de manera más sencilla para el electrofisiólogo, hacemos un estudio que se llama cartografía, o el estudio de venas pulmonares. Aquí es importante ver cuántas venas pulmonares hay. Por ejemplo, en esta reconstrucción vemos que hay 2 venas pulmonares derecha, que es lo habitual, pero del lado izquierdo vemos que tiene otras 2 venas aquí intermedias accesorias. Es importante que lo sepa a la hora de que él entre, pueda tener un mejor panorama de lo que se va a enfrentar. Vemos también la morfología de estas venas, que puede ser desde ovalada, redondeada, hasta en forma de lágrima, como esta que vemos aquí, que obviamente mientras más redondeada, más se facilita que ellos hagan la ablación con los instrumentos. Vemos también la distancia que tiene este tronco para que no vayan a afectar ya las bifurcaciones, y les damos también medidas importantes como la vena que va a estar más cercana a la aorta para que tengan precaución, la vena que tiene el ósteo más cercano al esófago, también que son estructuras que se pueden dañar, entonces ellos tengan ciertas precauciones. Y hablando de la FA, les mencionaba que el otro foco normal es la orejuela. La orejuela la tienden a bloquear, a ocluir ellos con un dispositivo. Aquí en México tenemos únicamente el dispositivo que es Watchman. Entonces tenemos este protocolo de ablación. Lo que hacen es poner este dispositivo oclusor, y lo que va a hacer es trombosar la orejuela. Esto, por tomografía analizamos la morfología de la orejuela, que se divide en 4. En chicken wing o ala de pollo, que es dependiendo de sus angulaciones, que si regresa la orejuela a ver hacia sí mismo, que sería esta la presentación más común, seguido por la manga de viento, que como ven es más o menos como la chicken wing, pero sin tantas angulaciones.
sus dos ángulos no son tan agudos, la forma de cactus, que es como tal un tronco que no tiene angulación, y la forma de coliflor. Son esos los nombres que decían para denominar a esta morfología de orejuela, y obviamente habrá algunas que se adapten mejor a este tipo de dispositivos. Y estos son los informes que nosotros hacemos para los dispositivos Watchman. Hacemos como tal un análisis de la orejuela, cómo está su posición. Hacemos también aquí unas tomas más tardías para evaluar que no hayan trombos. Cuando hay trombos distales muchas veces no hay ningún problema para el hemodinamista. Si el trombo es más proximal, a lo mejor sí tenga ciertas complicaciones para la colocación del dispositivo, entonces ahí es donde tienen ciertas precauciones. Medimos obviamente los ostium para ver el dispositivo que van a usar, igual que como en la TAVI, diámetros, perímetros, áreas. Medimos también un poco a los 10 milímetros de la orejuela, que es donde en teoría se tiene que anclar el ancla, y medimos también anclar el dispositivo, y medimos también la distancia como tal de la orejuela. Hacemos reconstrucciones volumétricas, al igual que en las venas, para que ellos puedan ver la morfología clara de lo que sería la orejuela. En este caso es un chicken wing, y que ellos puedan entrar de una manera más segura a poder colocar el dispositivo. Y como tal, estos seguimientos de los dispositivos normalmente se hacen por ecografía transesofágica. Sin embargo, nosotros ya hemos hecho algunos estudios de tomografía para realizar el seguimiento de estos dispositivos. Entonces aquí vemos este paciente que ya tuvo su colocación de dispositivo, y aquí ya está totalmente ocluida lo que sería la orejuela. Aquí hacemos una reconstrucción máxima intensidad de proyección para que puedan ver bien cómo es el dispositivo, y aquí tenemos este diagrama de cómo es, y pues básicamente lo podemos analizar de una muy buena forma por tomografía. Lo importante de hacer estas secuencias post colocación del dispositivo es ver que sí se haya ocluido en su orejuela, que no haya sitios donde esté pasando medio de contraste, y también que no haya trombos dentro de lo que sería la cavidad o alguna otra estructura cardíaca que no sea propiamente como tal el apéndice auricular. Otro protocolo prequirúrgico es para los cierres de CIA. Acorde a su posición, la CIA podemos tener varios tipos. Cualquiera de estas puede ser bien evaluada por tomografía, dada su capacidad de movilidad, como ya vimos. Las más comunes son las de ostium secundum. Un poquito más difíciles de evaluar por ecografía serían las de los senos, sobre todo la del seno venoso superior. Y aquí las que nosotros también podemos llamar de salida, de ostium primum, que no son tan habituales. Entonces, una vez identificando el sitio de cortocircuito, nos podemos alinear perfectamente a esta área para nosotros poder medir los bordes. No solo vemos también el cortocircuito, aquí vemos que va de izquierda a derecha, medimos también obviamente el diámetro, el perímetro del área, y así con la medida de estos bordes, los tratantes, los cirujanos, pueden decidir qué tipo de dispositivo Amplatzer utilizar para el sello, o si no es candidato, si no tiene bordes adecuados, pues es un paciente que no va a ser candidato para la colocación de Amplatzer, va a tener que recurrir a otros tratamientos. Y lo que hacemos es medir unos ángulos que sería hacia la vena, hacia la válvula mitral, hacia la vena pulmonar, hacia lo que sería la cava superior, la vena cava inferior, y lo que sería el borde aórtico y el borde retroaórtico. Dependiendo de qué tantos bordes tengan, ya depende de esto totalmente de la habilidad y pericia del hemodinamista, decidirá si este va a ser candidato o no para la colocación de un Amplatzer. Para las CIBs también es un estudio muy adecuado por la misma versatilidad que tiene nosotros podemos, una vez que se toma el volumen como tal cardíaco, podemos acomodarnos y voltear el corazón como nosotros quedamos. Las CIBs se dividen también en varios tipos. Las más comunes que nosotros vemos en cardiología son las murales, las murales, y estas generalmente por secuelas de infarto. Es un paciente que tiene un infarto, y como una secuela post-infarto hizo esta comunicación interventricular, lo cual es una rotura del septum que ya se había adelgazado por la isquemia. Estas son las más comunes que ya vamos a ver en el instituto o en el hospital de cardiología, dada la etiología, claro está. Pero también podemos ver otro tipo de comunicaciones. Por ejemplo, unas más difíciles tal vez de encontrar, que es como sería esta perimembranosa. Puede quedar un poco de subaórtico perimembranosa. Entonces lo que hacemos son estas reconstrucciones. Esta es una reconstrucción MPR. Lo único que hicimos fue ponerle color, y estructura por estructura irlas eligiendo para ponerles un color y poder ser más didácticos en lo que sería su representación. Y este paciente lo mandamos a que se le hiciera un estudio de ecografía, y aquí vemos en este abordaje de eco,
como vemos la válvula aórtica y vemos aquí el jet, que va el cortocircuito, como nosotros lo estamos viendo desde la tomografía, que va desde el ventrículo izquierdo al derecho, como esta imagen de color, que es lo que nos está representando la CIB. Entonces esta CIB es un poquito difícil de encontrar por su posición, muy cerca de los senos de Valsalva, pero ya vemos que la tomografía es de bastante utilidad y se manda el estudio complementario de elección. Ya el ecografista ya va buscando muy dirigidamente y se le es más fácil encontrar estos pequeños defectos. Para la evaluación de tumores también es importante, obviamente esto también quedaría dentro de un estudio prequirúrgico, por lo que quiere hacer del tumor es quitarlo. Dentro de tanto de la masa cardíaca como del pericardio, lo más común es que los tumores sean secundarios o de un origen metastásico, pero dentro de los primarios lo más comunes son los mixomas. Ya sabemos que presentación más común es que sea dependiente del septum interatrial, más comúnmente del lado derecho es un tumor sésil pediculado, que conforme va creciendo y tiene esa movilidad puede llegar a invadir lo que sería la válvula y incluso pasar a lo que sería el ventrículo, dependiendo obviamente el tamaño y las alteraciones son los síntomas que puede llegar a dar, porque esto normalmente sería un tumor benigno. Entonces los síntomas son los que condicionan el que sea candidato o no a un tratamiento. Se puede pasar también al otro lado de la cavidad, como vemos aquí esta aurícula, este septum intraauricular ya está tomado hacia lo que sería el atrio derecho, pero obviamente la mayor afectación es del atrio izquierdo. Estas son las características, las presentaciones características clásicas de lo que sería un mixoma. Sin embargo, tenemos otros un poquito más extraños, este que viene de la pared posterior de la aurícula derecha, que tiene también, vemos aquí su pedículo, y en unas fases más tardías se ve que tuvo un tipo de realce. O algunas también más vistosas, este que sí está del lado izquierdo, pero no tiene esa característica pedicular, móvil, sésil del mixoma, está muy vascularizado, vemos en esta etapa, en esta fase ya más balanceada, más tardía, vemos como tuvo mucha vascularidad, tiene mucha irrigación, y en realidad este no tiene movilidad hacia lo que sería la válvula, se quedó bastante fijo, pero también al final el patológico resultó ser un mixoma. Entonces son presentaciones algo variables, ya sea o en su situación o en su morfología, pero todas pueden ser muy bien estudiadas mediante tomografía. Valoración de aneurismas. Aquí normalmente estamos acostumbrados a que un aneurisma o pseudoaneurisma lo clasificamos acorde al número de capas que tiene afectada el vaso. En cuanto al miocardio es un poco diferente porque como tal el miocardio no tiene la adventicia, la íntima y la capa muscular como tal. Entonces la clasificación aquí se hace por su cuello. Cuando es un cuello estrecho que mide menos del 50% de lo que sería la dilatación, lo consideramos pseudoaneurisma en el corazón, y los aneurismas cuando es un cuello amplio. Ambos tienen que tener un incremento de su volumen acorde a la fase sistólica y diastólica. Si fuera un movimiento de contracción cuando se contrae el miocardio, no sería un aneurisma, sería un divertículo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un pseudoaneurisma, vemos que es un cuello estrecho, seguido de una dilatación, o aquí por ejemplo, que es un aneurisma, que son bastante grandes, estos son aneurismas post-infarto, como el caso que les presentaba previamente, esto un poco más apical, vemos cómo son cuellos anchos y vemos cómo el aneurisma tiende a dilatarse cuando el corazón se contrae, existe un movimiento de dilatación. Estas son las reconstrucciones volumétricas, donde también se puede ver y evidenciar lo que sería este aneurisma. Como les decía, estos casi siempre son también condicionados por infartos. Vemos que este paciente en la arteria descendente anterior ya cuenta con un stent, o sea, ya es un paciente que tuvo procedimientos por alguna oclusión, algún infarto previo. Entonces ya son como secuelas que se empiezan a hacer a lo largo de los años de estos pacientes. Aneurismas también un poco extraños, aneurismas del ventrículo derecho son sumamente raros. Este es un aneurisma que depende del ápex del ventrículo derecho. Muy probablemente la etiología fue traumática. El único antecedente que tenía era que se le había colocado un catéter para realizar diálisis. Pero ya cuando lo recibimos aquí ya no tenía el catéter, lo que sí tenía era un aneurisma y este fue tratado con coils. Esto como tal no estaba descrito, es un caso que ya está, se publicó, ya se aceptó, ya estamos esperando la publicación, porque como tal el hemodinamista aquí empíricamente utilizó los coils para poder sellarlo y quedó bastante bien reparado.
¿Para qué otra cosa sirve nuestra tomografía? Bueno, para lo más básico que se pueden imaginar, que es para el estudio de la anatomía y la morfología. Como ya les dije, una vez que tenemos la obtención de todo este volumen de imágenes, todo este stack de imágenes axiales, pues ya saben que nosotros podemos mover, voltear y acomodar nuestra imagen cardíaca a como nosotros queramos. Entonces, todas las secuencias que vemos por eco, por resonancia, como un 3 cámaras, con tracto salido, un 4 cámaras, ejes cortos, ejes valvulares, son muy sencillos de realizar en la tomografía, más que en el eco y más que en la resonancia. Entonces, cuando queramos valorar algo anatómico, la resonancia, la tomografía resulta un estudio ideal, un estudio de elección. ¿Y cuándo podemos querer valorar esta anatomía? Pues bueno, lo más clásico son los pacientes congénitos, que ya tuvimos el módulo de congénitos, entonces no voy a meterme en esos pacientes, pero fuera de congénitos traigo aquí unos casos muy específicos que me gustaría compartirles. Este es un paciente post-trasplantado que empezó a tener algunas alteraciones en la función dentro de su estancia intrahospitalaria. Se le hace el estudio tomográfico y vemos aquí varias alteraciones. Primero que nada, la vena cava, que es esta quedó angulada y vemos que ya hay un pequeño trombo aquí, pericatéter que tiene, que puede estar dando alteraciones. Y más importante, se refleja aquí también esta imagen axial. Y más importante aún, vean la pulmonar. Aquí es donde hacen la anastomosis de la pulmonar, de la vena, de la arteria como tal del paciente con el corazón trasplantado, y vemos posterior a esta, más arriba, un sitio importante de estenosis que muy probablemente es lo que está dando toda la disfunción de este paciente. Estos sitios de estenosis pueden estudiar bastante bien. Obviamente las mediciones se hicieron en el MPR ortogonal, se les hizo todas las medidas de la estenosis, pero esta secuencia ustedes sabrán que a los cirujanos y a todo el equipo que tenga que hacer alguna intervención son muy afines a este tipo de reconstrucciones, se sienten muy seguros cuando ven estas reconstrucciones. Podemos hacer un intercambio en la escala de grises, las MPR con color que les mencionaba que hacemos, y estas reconstrucciones volumétricas, donde aquí es bastante evidente cómo aparentemente se plegó lo que sería el injerto, el injerto con las arterias ya nativas del paciente, que esas eran del paciente, y como que quedó un poco elongado, y es lo que está haciendo este sitio de estenosis. Entonces ellos ya pueden entrar de una manera más directa a saber dónde se va a hacer el sitio de reparación, si puede ser candidato para una intervención con hemodinamia, con STEM, para no aumentar el riesgo quirúrgico, y la toma de decisiones facilita la tomografía, toda esta toma de decisiones. Otro ejemplo, este es un paciente que vimos el día de ayer y quise venir a ponérselos. Es un paciente muy interesante, es un paciente joven de 37 años que tiene doble disfunción, doble lesión de la válvula aórtica, disfunción y estenosis. Entonces iban a entrar los cirujanos a arreglar la válvula, tuvieron complicaciones, al final no arreglaron la válvula, se hizo un pequeño aneurisma de lo que sería el seno coronariano izquierdo, que es lo que podemos ver en una primera intención aquí de este lado, es este de aquí. Y también, no solo eso, también dañaron la válvula mitral. Entonces, en ese mismo tiempo quirúrgico, lo que hicieron, en vez de repararle la válvula aórtica, lo que hicieron fue ponerle una válvula mecánica a lo que sería la válvula mitral, porque habían dañado la válvula anterior. Entonces, nosotros lo que habíamos entrado era nada más saber la situación de la válvula y del aneurisma que aparentemente habían dejado. Pero no nos encontramos solo eso, nos llamó mucho la atención cuando va bajando. Vean aquí esta colección que tiene una densidad de atenuación diferente a lo que serían las cavidades cardíacas, lo cual resalta rápidamente a la vista. Es una colección grande adyacente a lo que sería la pared anterior y lateral del tercio basal del ventrículo izquierdo, y cuando nos acomodamos en nuestros ejes cortos, vemos cómo se hizo una disección. Esto es una disección del ventrículo izquierdo que se hizo post el tratamiento. Entonces vemos aquí cómo se separó esta capa y cómo está entrando sangre con diferente densidad, como una disección aórtica, pero del ventrículo izquierdo. También gracias a nuestra secuencia en cine, ya no tuve oportunidad de ponérsela, pero la secuencia en cine dejan ver muy bien cómo existe este cortocircuito, ven cómo existe este jet de medio de contraste que va del miocardio hacia la parte disecada, hacia esta cavidad que está disecando. Esto es una disección activa, y podemos incluso llegar a medir esta disección. A este paciente lo iban a sesionar ya el día de hoy para pasar a un tiempo quirúrgico y reparar esta disección, y por ahí también el aneurisma de la aorta. Pero son complicaciones severas, son complicaciones mortales que podemos obtener de manera, podría decirse, hasta sencilla dentro de nuestro estudio tomográfico. Y ya para terminar, les dije que eran estudios más que quirúrgicos, estudios pre y post procedimiento. Un procedimiento bastante común sería nuestro estudio de colocación de marcapasos, perdón,
la colocación de marcapasos, que se hace de forma rutinaria en lo que sería en cualquier hospital de cardiología, y muchas veces estos tienden a perforar lo que sería o el ventrículo o aurícula derecha donde caerían normalmente. Los estudios cuando no son gatillados, un estudio de tórax, yo sé que muchas veces han visto estos artefactos por los electrodos que dejan al final un haz de endurecimiento del rayo que difícilmente si está en íntimo contacto con la pared puedes deducir si está afuera o está dentro de la aurícula, si perforó o no. Con estos estudios gatillados que ven todo el ciclo cardíaco, pues podemos ver de manera más sencilla, en sístole y diástole, cómo es que existe el movimiento de este electrodo por afuera de la cavidad y no nos dejaría lugar a dudas. En este caso, por ejemplo, sobre todo que aquí como vemos no tiene derrame pericárdico, entonces esto es un electrodo que perforó y él mismo se está sellando ahí el paso. Entonces, esto si no tuviéramos esta fase en movimiento en tiempo real, pues a lo mejor podríamos pensar que no está perforado porque no tenemos ningún dato secundario a que existe una perforación, como sería en este caso el derrame. Y podemos hacer estas reconstrucciones volumétricas que también no dejan lugar a duda para los médicos que pueden tomar elecciones de cómo reparar a estos pacientes. Se ve como deja amplio, se ve como deja la cavidad claramente. Esto se toma un poco de tiempo, hay que seleccionar manualmente todo lo que sería el electrodo, pero una vez seleccionado se le puede dar la ventana adecuada para quitar todo ese artefacto que normalmente da. Vean cómo quedó bastante limpio el electrodo, no da ningún artefacto en realidad ya, y se puede ver su situación bastante adecuada. Incluso aquí por ejemplo, este otro electrodo auricular que no limpiamos tanto, no le pusimos mucho empeño, vean cómo tiene un espesor diferente, una calidad de imagen diferente a este electrodo de situación ventricular que fue el que limpiamos para poder demostrar la perforación del ventrículo. Entonces son imágenes de muy alta calidad, son imágenes muy representativas, muy diagnósticas y que los clínicos y quirúrgicos pueden utilizar de manera oportuna para tomar decisiones en cada uno de los pacientes. Y en conclusión, pues la angiotomografía cardíaca actualmente se posiciona como un método de imagen no invasiva de alta capacidad para evaluación anatómica, funcional y morfológica de todas las estructuras cardíacas, no únicamente las arterias coronarias. Esta es una técnica, como les mencionaba, que está en constante evolución. Los tomógrafos que tenemos en la actualidad de muchos detectores de 500, detectores de 640, incluso detectores o los de energía dual que nos permiten unas adquisiciones en segundos, incluso sin mover la mesa, que no requieren de pitch y que adquieren básicamente todo el ciclo cardíaco en un solo latido, nos permiten hacer imágenes de muy alta calidad, muy diagnósticas y con el tiempo obviamente van saliendo actualizaciones en el postproceso, en las reconstrucciones de MPR, en las reconstrucciones volumétricas, etcétera, como ya vimos, que nos permiten el estudio más preciso en conjunto de nuestro paciente. Y hay que recordar que el uso de la angiotomografía cardíaca también es amplio dentro de lo que serían las anomalías del corazón y no hay que cerrarnos únicamente en el estudio de evaluación coronaria. Obviamente el estudio coronario es el que más va a haber. En mi centro donde trabajo, el Centro de Diagnóstico de Medicina Privada, que es el CT Scanner, hacen alrededor de 120 únicamente en mi centro, de 3 centros de coronarias al mes, entonces obviamente la demanda es mucho mayor de coronarias. Sin embargo, no olviden que todas estas patologías que acabamos de ver también son muy evaluables y de mucha utilidad el estudio por angiotomografía. Y bueno, ya con este módulo me toca despedirme, les dejo aquí la postal del centro donde me entrené como imagenólogo, el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y aquí una foto con los residentes que tengo rotando siempre ahí en el área de imagen cardiovascular del Hospital de Cardiología. Tenemos residentes de cardiología pediátrica y de radiología, y con ellos con esas tres ramas se hace un equipo muy bonito, un equipo conjunto, donde cada uno aporta dentro de su especialidad, aporta conocimientos a las patologías que estamos viendo y se hace un abordaje multimodal muy rico de todas las pacientes, toda la patología cardíaca. Y bueno, por mi parte fue todos los 3 módulos, espero que haya sido de provecho, de utilidad, que les haya gustado y, por qué no, también despertar en alguno que otro la inquietud de hacer la alta especialidad en imagen cardíaca, que no vemos muchos cardioimagenólogos, entonces serían de mucha utilidad. Les agradezco la oportunidad otra vez y muchas gracias.